Buenas hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez reunidos para recordar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias a Dios por estos momentos que nos da, donde podemos compartir los símbolos y donde podemos estar reunidos escuchando una breve reflexión y también recordando obviamente todo lo que ha hecho el Señor por nosotros y que ha expresado el mayor amor a través de su sacrificio en la cruz. Así que bueno, hermanos, en este momento vamos a compartir el himno número 466 en el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será, y en el día de eterna salud mi corona Jesús me dará. Vamos a entonar el himno 466.
Bueno, luego de estos momentos de compartir un himno, vamos a pasar a una breve reflexión bíblica sobre el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Vamos a ver dos momentos, ¿no?, en la vida del Señor donde se puede mostrar, donde se mostró su amor, ¿no? Tenemos el primero, que es San Lucas, capítulo 7, versículo 36, ¿no?, que empieza una escena, ¿no?, que dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo, así es su título, donde el Señor es invitado a una cena y sucede algo muy especial que vamos a ver ahora. Dice el versículo 36, volvemos, Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Aquí viene una parábola, ¿no?, o sea, que el Señor utilizaba tanto, ¿no?, como para ilustrar un concepto espiritual, un concepto abstracto, ¿no?, en una aplicación práctica. Y aquí viene como un ejemplo bien detallado, bien práctico sobre el efecto del perdón, el efecto del perdón sobre nuestra vida, ¿no? Donde nosotros tenemos que reconocer que estamos, que estuvimos apartados, que estábamos fuera del ámbito de Dios, que estamos lejos de su influencia, y que fuimos perdonados, ¿no? Fuimos perdonados por nuestras faltas, y que nosotros le debíamos algo al Señor, pero sin embargo fuimos perdonados, ¿no? Dice así el versículo 41: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y sigue el versículo 50, que dice así: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien, hasta aquí por el momento con la reflexión. Tenemos aquí el ejemplo del perdón, ¿no? O sea, cómo esta mujer ejemplifica, ¿no?, a la persona, al ser humano que ha reconocido que está apartado del Señor, que está apartado
de la luz del Señor, y que a partir de reconocer sus errores, sus faltas, se arrepiente. No tenemos que contar como el arrepentimiento como una situación abstracta, sino como el sentimiento real de que nuestro obrar era el equivocado. Obviamente, cuando nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestras acciones nos equivocamos, por más que en ese momento estemos convencidos de que estábamos haciendo lo correcto, creíamos que estábamos haciendo lo correcto, de repente nos damos cuenta que no estábamos no estábamos obrando bien. Entonces ahí está nuestra capacidad de reconocer nuestros propios errores, ¿no? De decir, bueno, me equivoqué. O sea, y nuestra capacidad que tenemos como seres humanos de pedir perdón, de reconocer que estábamos equivocados, de que estábamos mal en nuestro concepto, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, que obramos mal, y que ese verdadero arrepentimiento donde nosotros obramos mal, hicimos un mal, dañamos a alguien, nos dañamos a nosotros mismos por este accionar. O sea, la acción del arrepentimiento implica que lo que hicimos estaba mal, lo consideramos que estaba mal, que hicimos un daño a los demás, o que nos hicimos un daño a nosotros mismos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia acción, y que nos arrepentimos, ¿no? O sea, nosotros pedimos perdón, ¿no? Decir, bueno, me equivoqué, no accioné bien. Bueno, esto es lo que pasa con el perdón, ¿no? El Señor da como una pequeña parábola, ¿no? Un pequeño ejemplo, ¿no? Con los dos deudores, ¿no? Si nosotros como seres humanos tenemos personas que tuvieron deudas con nosotros, que no solamente monetaria, sino también puede ser una ayuda, una asistencia, puede ser un favor, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Que para la otra persona sirvió de mucho, pero que nuestra acción no fue retribuida, no fue agradecida, o fuimos ofendidos, ¿no? Con la persona que nos dio la confianza, ¿no? Pensemos si esa persona después nos vuelve a nosotros y nos pide perdón, ¿no? Nos pide perdón por su accionar, por su deuda, ¿sí? Por la deuda que él contrajo con nosotros, que no es solamente, no pensemos solamente en lo monetario, sino que pensemos en una deuda moral, pensemos también en un favor que no fue retribuido, o en un momento que necesitábamos una ayuda y esto no fue retribuido. Bueno, pensemos en eso. ¿Qué pasa si una persona que nos debe mucho, nosotros lo perdonamos, ¿no? O sea, esa persona, ¿cómo va a estar? ¿Alegre o va a estar triste? ¿O va a estar resentida? No, va a estar alegre, porque reconoció su error, reconoció que estaba obrando mal, reconoció que debía algo que no podía pagar, como dice acá este pequeño ejemplo que da el Señor, reconoció que no podía pagarlo, y viene a nosotros y nos dice, mirá, no te puedo pagar, perdóname. O sea, ¿cómo va a estar si nosotros decimos, no, deja, ya está, déjalo ahí, que no hay problema? No nos vamos a sentir nosotros que estamos perdonando mucho, y el otro va a sentir de que le perdonamos mucho y se va a sentir en deuda para toda la vida. Yo creo que sí. Si a nosotros nos ayudaron en algo muy grande y nosotros agradecemos por eso, creo que vamos a estar en deuda para toda la vida. Bueno, esto es lo que habla el Señor, ¿no? Al que fue un pecador, al que fue un apartado de Dios, ¿no? Que Dios te perdone gratuitamente, es algo maravilloso, y esa persona va a estar muy agradecida.
agradecida de por vida, porque el Señor la rescató, como esta mujer que lava con sus lágrimas o sea, los pies del Señor, ¿no? Y le pone aceite en los pies, ¿no? Pensemos que acto de humillación, decir, bueno, qué gran pecado me ha perdonado, ¿no? Qué actitud de total sumisión y de agradecimiento perpetuo, ¿no? Que tiene. Bueno, nosotros también tenemos que pensar, muchas veces nosotros nos alejamos de ese concepto porque pensamos que nuestros pecados no son tan malos, que nuestras acciones no son tan malas, que nosotros no hacemos nada que dañe a los demás, ¿no? Que somos una persona común y corriente, un trabajador, un laburante, pero no, nosotros tenemos una deuda con el Señor, tenemos una deuda que fue perdonada, pese a nuestras rebeldías, pese a nuestros errores, pese a que seguimos cometiendo errores, seguimos ofendiendo al Señor, seguimos ofendiendo. ¿Cuántas veces nosotros nos peleamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿no? En el trabajo, y faltamos el respeto y no damos no le damos valor a lo que los demás hacen por nosotros? Bueno, lo mismo pasa con Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no le damos lo que Dios se merece, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos en falta, que decimos para nosotros que el Señor es nuestro Salvador, pero sin embargo nos da vergüenza hablar de Él afuera, ¿no? Nos da vergüenza decir que el Señor transformó nuestra vida, nos da vergüenza muchas veces reconocer de que somos deudores de Él, porque Él hizo un sacrificio muy grande por nosotros. Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, y nosotros somos deudores y Él nos perdonó. Así que recordemos, hermanos, que tenemos una deuda, una deuda que no la vamos a poder pagar nunca, y sin embargo el Señor nos perdonó y nos da la vida eterna. Y aún así que nosotros seguimos cometiendo errores, seguimos siendo humanos, porque seguimos siendo de esta materia corrupta, de carne y hueso, seguimos siendo humanos, seguimos equivocándonos, y el Señor continuamente nos está perdonando, continuamente nos está renovando la fe, continuamente nos está dando nuevos motivos para agradecerle. ¿Cuántas veces, pensemos, hermanos, cuántas veces el Señor nos ha cuidado, nos ha resguardado, nos ha mostrado infinitamente su poder, y nosotros, sin embargo, cuando quizás estamos en la buena, o quizás no pasamos tanta necesidad como otras personas, no nos acordamos de Él, pero sin embargo cuando tenemos un gran problema, ahí sí nos acordamos. Bueno, tenemos que recordar continuamente que el Señor, pese a nuestros errores, nos sigue cuidando, nos sigue resguardando. Pese a lo que nos pase, estamos entre sus manos, estamos cuidados. Hermanos, pensemos eso, pensemos que somos deudores del Señor y que Él nos perdonó. Y bueno, para concluir este momento, también quería compartir un poquito más, un breve relato también de que cuando el Señor es presentado, el Señor Jesús es presentado en el templo por José y María, sus padres terrenales, ¿no? Donde aparece un personaje muy especial, ¿no? Dos personajes muy especiales. Y lo vamos a ver brevemente, que dice, esto es en Lucas 2, versículo 21, que dice, presentación de Jesús en el templo, que dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí también tenemos una revelación, ¿no? Tenemos ahí que una persona que no vio la obra del Señor todavía, no vio la conclusión de esa obra, del plan divino que empieza desde el Génesis, ¿no? Y que sin embargo ya tiene en claro todo este acto de amor, ¿no? Y no lo vio. Simeón no lo vio, no lo vio en vivo. Entonces, pensémonos, si Simeón estaba tan agradecido y vio estas cosas y agradeció y bendijo a Dios por lo que iba a hacer Jesús, su Hijo, ¿no? Como nosotros que ya somos testigos, ya vimos todo este enorme acto de amor, ¿cómo no vamos a ser agradecidos si ya vimos todo lo que hizo el Señor por nosotros, todo lo que hizo el Señor en la cruz y todo lo que hace por nosotros día a día? Desde que nos levantamos, Él muestra su amor, muestra su bendición con nosotros. Y pensemos esta situación, ¿no? De que una persona que ni siquiera lo vio, que vio a Jesús de bebé, ya estaba bendiciendo, agradeciendo al Señor por todo lo que iba a hacer. Así que seamos agradecidos, hermanos, seamos agradecidos por este enorme acto de amor. Y para concluir, tenemos el versículo 36 que dice: Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿No? Estos dos personajes, estas dos personas mayores que estaban en la puerta del templo, que no habían visto al Señor, no lo conocían a Jesús, ¿no? Y sin embargo lo agradecidos que estaban y las ganas que tenían de mostrarle que ese agradecimiento por una nueva bendición que había aparecido. Así que, hermanos, tengamos conciencia de que tenemos que ser agradecidos y que somos deudores y fuimos perdonados. Que el Señor bendiga su palabra. Y ahora, para terminar, vamos a tener una oración pidiéndole al Señor la bendición de estos símbolos que vamos a pasar. Y después de esto vamos a tener un momento para participar del pan y de la copa. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones, Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu gran bendición, Señor, porque nos amas y nos guardas, Señor, y porque por intermedio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo nosotros somos salvos por medio de su sangre bendita, ese Cordero sin mancha, Señor, que nos dio la vida eterna. Entonces somos agradecidos, Señor, somos agradecidos por este acto de amor, porque nosotros no éramos dignos de estar en tu presencia, somos impuros, imperfectos, llenos de pecados, Señor, y sin embargo tú nos cubriste con la sangre de tu Hijo para que nosotros podamos ser salvos, Señor, podamos estar en tu mismísima presencia. Nos lavaste de nuestro pecado, Señor, no un cordero
simple, un animal que nada más cubría los pecados de tu pueblo Israel en la antigüedad, Señor. Solamente los cubría, no los quitaba, Señor, pero la sangre de Jesús, el Cordero perfecto, Señor, tu Cordero que se sacrificó una sola vez y para siempre, Señor, que quita todos los pecados, Señor. No hay pecado por más atroz, por más bajo, por más vil, por más fuerte o por más simple que sea, por más pequeño, todo lo lava, Señor. Estamos agradecidos por este enorme poder, por esta enorme capacidad, Señor, que nos diste, Señor, de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque a través de estos símbolos recordamos la sangre y la carne, el cuerpo que fue molido a palos, que fue clavado en la cruz, para que nosotros podamos ser dignos de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Dios y Padre Celestial, venimos a tu presencia una vez más, dándote las gracias por este tiempo, Señor, donde hemos participado de los símbolos, haciendo memoria de tu Hijo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque en cada uno de nuestros hogares podemos, Señor, hacer memoria, recordar a nuestro Salvador, quien vino a este mundo para dar su vida, vino para salvarnos, vino para morir en esa cruz, para derramar su sangre y así de este modo limpiarnos de todos nuestros pecados. Padre Celestial, te damos gracias por la obra de la cruz, te damos gracias por tu Hijo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y te damos gracias porque esa obediencia, Señor, logró nuestra salvación. Por eso solo podemos adorarte, darte gracias en esta mañana. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo. Amén. Hermanos, tenemos varios anuncios para dar. Como segundo lunes, mañana están las reuniones de estudio, estas que se hacían en calle Brasil, por el momento están suspendidas. Tenemos un tema en esta ocasión, el tema es la Iglesia venciendo y llegando a la victoria final, y el orador es nuestro querido hermano Guillermo Húngaro. Él va a tratar este tema. Entonces miremos, hermanos, estos temas. Y el miércoles tenemos a las 20:30 nuestro
encuentro de estudio y oración con el tema la unidad de la Iglesia. Estamos abordando estos temas todos los miércoles. El tema es la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, cada uno de nosotros somos piedras vivas que estamos siendo edificados allí donde la cabeza, la base, es el Señor Jesús. Así que nosotros como miembros estamos edificándonos y estamos completando este templo que es la Iglesia. Entonces, la unidad de la Iglesia, nuestro tema para este miércoles. El domingo a las 11 también la Cena del Señor y luego un encuentro familiar. Y ahora vamos a seguir con la segunda parte, vamos a escuchar una canción, en este caso 2 canciones. La primera canción va a estar a cargo de una invitada, en este caso Valentina Basbus, de la iglesia de la calle Santiago del Estero, esto es en Avellaneda. Y finalmente nuestro hermano Omar Puebla va a tener a cargo el mensaje que él grabó y preparó para nosotros, para esta ocasión. Entonces, sin más, dejamos todo esto en las manos del Señor y sigamos mirando, participando de este ministerio a través de este medio. Y bueno, nos despedimos sin más, nos vemos en la próxima. Que el Señor nos bendiga. Dios fiel y bondadoso, nos miras con amor, perdonas y esperas. ¿Quién como tú? Dios misericordioso, nos cuidas de ir por caminos peligrosos. Tu amor por mí es mucho más grande que mis pensamientos. Lo que más querías lo diste por nosotros en la cruz. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie como tú. ¿Quién como tú? Dios fiel y bondadoso, nos miras con amor, perdonas y esperas. ¿Quién como tú? Dios misericordioso, nos cuidas de ir por caminos peligrosos. Tu amor por mí es mucho más grande que mis pensamientos. Lo que más querías lo diste por nosotros en la cruz. ¿Quién como tú, Señor? Oh, ¿quién como tú, Señor? Si me amaste y nada soy, sin tu luz en tinieblas estoy. Si me amaste y nada soy, no
Buen día, hermanos. Una vez más tenemos la oportunidad de volver a estar juntos, ¿no? Y qué mejor forma de compartir la palabra a pesar de las circunstancias por las cuales nos toca atravesar en nuestro país y en el mundo, ¿no? Pero qué bonito es que tengamos estos medios que el Señor nos ha permitido tener en este siglo, ¿no? Y que podamos justamente, a pesar de todo, poder estar conectados y, como dice su palabra, tener en común justamente que en este momento lo que hacemos es escuchar la voz del Señor al compartir justamente lo que el Señor hoy nos quiera decir a cada uno de nosotros. Y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón hoy para compartir es cómo entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Algo que pareciera sencillo a la hora de ejecutarlo, pero muchas veces es algo que nos enfrenta, en primer lugar, con nosotros mismos, porque hay veces en las que hechos o circunstancias por las cuales nos toca atravesar como cristianos, como hijos del Señor, no logramos entenderlas, pensamos que no tienen sentido, la razón nos dice no puede ser, no es lógico. Y nosotros mismos, dejándonos llevar por nuestra intuición, nuestra limitación humana, pensamos que seguramente el Señor no está al tanto de esto. No es así. El Señor tiene conocimiento de cada pequeño acto, de cada pensamiento que hay en nuestras cabezas. No escapa nada al Señor. El Señor está en todo. No hay cosa alguna que en nuestra mente, en nuestro corazón, suceda sin que el Señor lo sepa. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios cuando las circunstancias nos dicen es difícil entender? Y miren qué importante es lo que vamos a compartir, que ahora justamente al leer la porción bíblica que va a ser que nos marca el camino justamente de saber por qué debemos estar sujetos a su voluntad y no muchas veces a la nuestra. Y parece mentira lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Muchas veces estamos sujetas a la voluntad nuestra. Estamos dispuestos más bien a ocupar el lugar de Dios en vez de decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Quizás en nuestras cabezas muchas veces ha pasado, Señor, escucha que tu siervo habla, y no es así. Estamos completamente equivocados cuando esos pequeños pensamientos
justamente nos rodean y muchas veces forman parte de nuestra vida a la hora de tomar decisiones. Les invito a que justamente para ponernos de lleno en este tema, busquen en sus Biblias un hecho trascendental, muy conocido. En el libro de Lucas, capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Lucas 5 a partir del verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quizás al compartir esta lectura, muchos dirán: qué bonito hecho y trascendente, ¿no? Es hermoso. Y usted fíjese que este mismo hecho está narrado en Marcos y en Mateo, también lo relatan, pero lo hacen mucho más leve, un poquito superficial. Quien nos da detalles precisos de todo lo sucedido es Lucas. ¿Y por qué fijamos justamente en el relato de Lucas ahora nuestra vista para poder entender justamente la voluntad del Señor? Muchas veces pareciera que somos llamados a entender la voluntad de Dios, y no somos llamados a entender la voluntad de Dios, sino llamados a obedecer la voluntad de Dios a partir de que el Señor nos escogió y nos tomó. A partir de ese momento en que nos hemos creado, somos llamados a obedecer la voluntad de Dios. Cuando aún para nosotros no parezca tener sentido, no significa que mañana o dentro de un tiempo determinado, quizás años, entendamos el por qué tuvimos que tomar esa decisión en base a la guía del Espíritu Santo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si podemos narrar acá, muchas veces en nosotros no hay la disposición, que es un hecho puntual que estará dispuestos a obedecer, disposición, entrega. Claro, para que haya disposición debe haber mansedumbre, debemos dejarnos. ¿Manso qué significa ser manso? Manso es una palabra que quizás uno la relaciona con alguien que no ataca, alguien tranquilo. No, manso es dejarnos enseñar, escuchar, ser mansos. Debe haber franqueza en nuestras vidas. Nuestra relación, nuestra entrega debe ser sincera y absoluta. Debe haber un quiebre, un antes y un después. Señor, yo dependo de ti. Quiero que seas tú quien gobierne mi vida por medio del Espíritu. Y es obvio que al haber estos tres puntos fundamentales que los acabamos: disposición, mansedumbre, franqueza, sometimiento, ¿no? Nos dejamos justamente llevar y nos dejamos enseñar por el Señor. El sometimiento, estamos sometidos a su palabra. Debemos saber que la guía del Señor es una promesa, no debemos temer para nada. Nosotros, a partir de que sea el Señor quien ocupe el lugar correcto en nuestras vidas, el lugar adecuado. Es obvio que si estuviéramos en una barca, el lugar del Señor, ¿cuál sería? El timón. Nuestro rumbo será certero,
sin temor alguno. Ahora, si el Señor no está en el timón, no hay otro lugar para el Señor. Nuestro rumbo es incierto, no sabemos a dónde podemos ir. Y muchas veces por eso nosotros padecemos las consecuencias, a veces lo que el Señor no quiere para cada uno de nosotros. Al contrario, Él nos llama justamente a dejarnos gobernar por el Espíritu, a ser mansos, a estar sometidos a Él. Muchas veces por nuestra necedad somos necios a la hora de saber que tenemos que escuchar la voluntad de Dios. Hay muchas veces circunstancias en las que dejamos quizás un poquito de lado al Señor, pensando que quizás en estos pequeños detalles el Señor no tiene participación. Y ahí es cuando nosotros padecemos justamente los primeros problemas, tropiezos, que si no nos arrepentimos rápidamente, esos tropiezos nos llevan a sufrir después golpes y grandes golpes que pueden herirnos, lastimarnos. Por eso acá podemos ver justamente la entrega de Pedro. Acá estamos viendo un grupo de hombres pescadores, el cual habían estado, nos dice el Señor, toda la noche pescando. Ustedes imagínense esta situación, plásmenla por unos instantes en sus cabezas. 2 barcas llegando a la orilla. Seguramente Pedro ya tenía conocimientos, sabía que había un predicador, un hombre que venía hablando muy bien. No tenía él el preciso conocimiento de quién realmente era. Pero Pedro se dejó llevar. Él había, después de un día agitado, como todos los pescadores, nos dice la Biblia que estaban limpiando sus redes, lavándolas, secándolas, seguramente para otro jornal, porque el día se había agotado y el trabajo había sido en vano ese día. Y el Señor les dice, vayan mar adentro y echen sus redes. Y obsérvenlo clarito. En el verso, en el capítulo 5, en el verso justamente 5, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Disposición, lo que hablamos. Yo estoy dispuesto porque estoy viendo que en ti no tengo de qué temer. Y mandó Pedro diciendo, quizás por su cabeza habrá pasado, quizás sea en vano, pero bueno, lo haré. Y lo hizo Pedro, y todo nos dice justamente, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, dice el Señor. Qué bonito es como justamente Pedro se deja llevar, se somete, hay una mansedumbre, y sabemos perfecto cuál era la condición de Pedro. Pedro era un carácter fuerte, era un hombre pescador. Justamente no por nada dice que entre 6 y 7 discípulos de los que el Señor escogió, se calcula que han sido pescadores. Hay 4 o 5 que tenemos la certeza que son pescadores, pero 6 o 7 son directamente, debieron haber sido pescadores. ¿Y ustedes saben cuál es la característica fundamental de un pescador? Son hombres duros, de carácter fuerte, imponentes, no deben tener temor, se deben enfrentar muchas veces a circunstancias que el tiempo, quizás a cualquiera de nosotros, no nos subiríamos a una barca ni por casualidad cuando vemos tormentas, vientos. ¿Se imaginan lo que es estar mar adentro contigo? Ellos eran hombres valientes, preparados para estas circunstancias, con una experiencia fundamental. Y el Señor les dijo, echen nuevamente sus redes. Pedro habrá pensado por dentro, por mí no lo haría, pero como tú me lo has pedido lo voy a hacer. Hay una entrega. Vemos claro que Pedro en un momento obedece la voluntad del Señor. Y así como Pedro también hay distintos hechos en el que nos relata el Señor en las Escrituras, en las cuales vemos clarito, un ejemplo claro, fundamental, cuando Marta y María, hermanas de Lázaro, vienen al Señor y le dicen al Señor, nuestro hermano está muy mal, nuestro hermano está a punto de partir. Maestro, necesitamos que vayas a verlo. Me imagino en lugar de los discípulos rápidamente preparando quizás los bolsos, las cosas para partir, y el Señor nunca le dijo nada a sus discípulos. Seguramente las hermanas de Lázaro se partieron con tristeza, quizás dentro de ellas era su amigo,
¿Por qué el Señor no vendría? Ahora, muy dentro nuestro, preguntémonos por un segundo, ¿era mejor que el Señor sanase a Lázaro o fue mejor que el Señor resucitase a Lázaro? No porque nosotros en algún momento tuviéramos que definir cuál era la posición o cuál era lo que convenía. El Señor hizo milagros porque en esos tiempos había mucha gente que vivía en un terreno opuesto a la palabra del Señor y fue necesario hacerlo, pero puntualmente es un hecho trascendental cuando el Señor le ordena a Lázaro levantarse de su tumba, cuando ya llevaba 3 días de haber partido, nos dice su palabra que el cuerpo ya lanzaba colores. No fue motivo para cual Lázaro no obedeciese lo que el Señor había dicho, le ordenó que se levantara y así sucedió. Qué maravilloso es cuando podemos justamente en nuestras vidas, en los pequeños detalles, dejarnos llevar por la palabra. ¿Cuándo decimos dejarnos llevar por la palabra? ¿Qué significa dejarnos llevar por la palabra? Significa tratar de entender que no somos llamados a entender la voluntad del Señor. No somos llamados para que el Señor nos llene para que podamos entender. Somos llamados a obedecer su palabra. Claro, para llegar a este punto hay algo que es fundamental en nuestras vidas. Hay algo que es fundamental y lo repetimos. Disposición, mansedumbre, franqueza, sinceridad absoluta y un sometimiento. Dejarnos llevar y decir, Señor, estoy bajo tus órdenes. ¿Cuántos de nosotros nos estamos reportando a diario cuando el Señor llama? Y cuando digo a diario por no decir al instante. ¿Cuánto nos estamos sometiendo justamente, realmente al llamado del Señor? ¿Cuánto nosotros, heme aquí, Señor, que tu siervo está listo? ¿Los estamos haciendo? ¿Hay una entrega en nosotros personal para que el Señor justamente pueda operar en nuestras vidas a partir de nuestra entrega y nuestra disposición? No, muchas veces no. ¿Cómo nos cuesta entender la voluntad del Señor? Tal cual lo decía, somos llamados no a entender. Cuando digo nos cuesta entender, porque a partir de nuestra necedad, nuestro orgullo, debe haber una obediencia y una obediencia absoluta, una entrega rotunda, para que justamente podamos ser partícipes de las obras para cuales el Señor nos ha preparado. ¿Cuánto de bendiciones nos debemos estar perdiendo en nuestras vidas por no someternos justamente a la llenura del Espíritu? Quizás nuestro vaso a lo mejor no ha alcanzado la llenura de la cual nos habla el Señor, pero ahora ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a que justamente ese vaso rebalse en nuestras vidas? Debe haber una entrega. Debe haber una pasión en nuestras vidas que debe ir más allá de todas las circunstancias por las cuales atravesamos. Por un segundo, ¿ustedes piensan que lo que le sucede al mundo en estos momentos no está en control de Dios? No, para nada. Él es quien dispone, Él es quien permite, Él está detrás de todo. Esto podría acabarse si Él lo dispone en un segundo. Estamos bajo su voluntad y debemos confiar en Él. Debemos estar preparados. Debe haber en cada uno de nosotros esa disposición. Y tal cual les decía, otro ejemplo claro en los hechos trascendentes que nos marcan las Escrituras es la conversión de Saulo. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos al Señor delante nuestro, en este mismo instante, ahora, en este mismo instante, qué le diríamos al Señor? Él todavía no ha regresado, pero el Señor se nos presenta en este momento delante nuestro. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué le preguntaríamos al Señor? Yo creo que en el fondo todos sabemos perfectamente qué le preguntaríamos. Señor, ¿qué no estoy haciendo y debo hacer? Y esa pregunta debe estar presente en nuestras vidas cada nuevo día que el Señor nos regala. ¿Qué es lo que puedo hacer y no lo estoy haciendo, Señor? El ejemplo de clarito es justamente la conversión de Saulo. En ese viaje en el que ese resplandor lo tira de su caballo, lo deja ciego, e inmediatamente la pregunta de Lázaro, la pregunta de Saulo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo soy a quien tú persigues, le dice el Señor. Y la pregunta inmediata
inmediata justamente de Saulo es: ¿qué quieres que haga? Y esa debe ser nuestra disposición, nuestra entrega. Estar preparados para manejarnos en nuestras vidas en base a lo que Él nos ha dado. Nosotros somos dotados de talento, todos tenemos talento, diferentes talentos, y a partir de la entrega y nuestra relación íntima con el Señor ha puesto por lo menos un don en nuestras vidas, un don el cual debemos ponerlo al servicio del Señor. Y muchas veces no lo estamos haciendo así, o no le estamos dando la importancia y la trascendencia que ese don debe manifestarse en nuestras vidas. Ahora, ¿lo estamos buscando? ¿Estamos realmente diciendo, como hizo Saulo, qué quieres que haga cada vez que tengamos la oportunidad? Qué difícil es, ¿no?, en nuestras vidas muchas veces tomarnos esos tiempos precisos para encontrar la guía y la voluntad del Señor, ¿no? Al hacer su voluntad podemos justamente disfrutar de una paz y un gozo que solo ella nos lo puede dar, por medio de la llenura del Espíritu. Si no obedecemos su voluntad, no estamos perdiendo bendiciones quizás maravillosas de las cuales nosotros podríamos disfrutar cada día. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que si hubiésemos tomado decisiones que para nosotros no tenían sentido, las hubiésemos aprovechado? ¿Y cuántas veces hemos recibido noticias que en un momento quizás no sabíamos por qué nos sucedían diferentes hechos y después decimos: qué grande es el Señor, acá está la mano de Dios? ¿Hay alguno de todos nosotros que no ha pasado por lo menos por un hecho de los cuales les estoy hablando? Es imposible, es imposible. El mundo le llamará casualidad, el mundo dice: mirá, me sucedió un milagro, pero no habla de un milagro del Señor, habla de un milagro del mundo. Nosotros no sabemos que detrás de todo esto está la mano del Señor. Es hermosa su palabra, es clarito el mensaje del Señor. Nuestra mente muchas veces limitada, no olvidemos eso, hay cosas que no las vamos a entender y no tenemos por qué hacerlo, no tenemos por qué hacerlo. Nosotros debemos estar sujetos justamente a lo que Él nos ha hablado, a lo que Él nos dicta, a lo que Él nos manifiesta por medio de su Escritura. Como decía yo recién: heme aquí, Señor, dime, ¿qué debo hacer? Sabemos perfectamente que el Señor nos habla a través de su Escritura. ¿Cuántas veces le estamos dedicando ese tiempo preciso que es para el Señor, ese tiempo en el cual el Señor nos instruye o quizás nos pone la meta del día? Porque muchas veces nos fijamos meta a largo plazo. No, la meta del día puede ser una pequeña circunstancia por la que el Señor nos permita pasar. ¿Cuántas veces nos damos cuenta en nuestras vidas que hay hechos que nos suceden a lo largo de un día solamente, en el que deseamos haber tenido por un segundo? Hermanos, hoy en día, debido a las circunstancias que atraviesa nuestro país, vemos que hay muchas familias con problemas económicos, muchas personas pasan por hogares haciendo ventas de distintos artículos, de lo que se imaginen. Y no se olviden que como hijos del Señor debemos tener paciencia, sabiduría y aprovechar cada instante. Nos pasa en nuestros hogares, tenemos una oportunidad valiosa de compartir el amor de Cristo, la palabra del Señor en estos momentos. Hay mucha gente que está padeciendo problemas económicos y hace que se hundan en sus sentimientos y esto afecta al núcleo familiar. Entonces ahora el tiempo que debemos aprovechar, que el Señor llene nuestros corazones de sabiduría a partir de nuestra entrega y que podamos predicar su palabra. Dice su palabra que debemos ser luz en las tinieblas. ¿Y qué mejor momento que este? ¿No es este un momento especial para eso? Muchas personas quieren hacer su voluntad y que Dios les dé el visto bueno. ¿No les parece que esto es algo lógico? Nadie lo va a reconocer. Qué difícil es. Queremos hacer nuestra voluntad y decirle: Señor, necesitamos tu visto bueno. No, no es así, hermano. No es así, hermano. Usted puede ser feliz, con gozo, vivir una vida llena de
de paz y de gozo, pero no porque todo va a ser color de rosa o porque vamos a estar llenos de sonrisa en el día. No, no, muchas veces es bueno que algunas lágrimas broten de nuestros ojos, quizás por circunstancias a las cuales a nadie le gustaría atravesar, pero esto nos hace ver que detrás de todo siempre hay un consolador, Él siempre estará ahí. Debemos renunciar a sentirnos Dios por unos instantes. ¿Cuántas veces nos sentamos en el trono y habría que hacer esto? Este hermano está haciendo esto y esto. Este amigo mío, este cliente, este compañero, cómo nos gusta muchas veces tomar el mando, ¿no? Y decir, ay Señor, si yo fuera Dios haría esto. Y cuando miramos realmente el reflejo, nos miramos en un espejo, como muchas veces dice, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Gracias a nuestro Dios y a nuestro Creador, que Dios no es muchas veces como nos comportamos nosotros. Él es paciente, Él es bondadoso. Que el Señor nos pueda llenar de amor, de sabiduría. Yo siempre lo digo y lo voy a repetir una vez más. Dios no grita, no empuja, Él susurra y guía. Si tú estás dispuesto a darle tu mano, Él tomará tu mano y te llevará. Pero tiene que haber una entrega, un sometimiento, franqueza absoluta. Es de la única forma en la que nosotros podemos transitar ese camino, el camino del Señor. Nos dice, esto se lo comparto para que lo vean, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Recuerdan? Recién les compartía la historia de Pablo, aquel hombre que gozaba de un gran prestigio, un soldado romano, el cual había recibido cartas para llevar a los primeros creyentes y llevarlos ante la ley. Aquel mismo hombre que justamente el Señor nos dice su palabra, le fue instrumento escogido, ¿no? Aquel hombre que tuvieron que bajar por una cesta, aquel hombre que había llegado a ser un hombre con poder, con prestigio. Detrás de todo esto no, el Señor está con nosotros. Muchas veces no entendemos las cosas, pero el Señor jamás nos abandonará. La gracia de Dios justa nunca nos llevará donde su voluntad no nos mantenga salvos. Podemos pasar por pruebas, sí, muchas veces son necesarias y tienen que ser para que podamos madurar y confiar cada día más en el Señor, estar siempre preparados para ese glorioso reencuentro. Y voy a terminar, hermanos, con una frase que la escuché de un hermano y se me va a grabar para el resto de mi vida. Sinceramente dijo, lo tengo que aplicar a mi vida cada vez que tengo oportunidad. Le puse yo acá en el boceto preparado, terminar para el final. La manera de saber la voluntad de Dios por el resto de su vida es hacer la voluntad de Dios hoy, ahora mismo. Se lo repito, la manera de saber la voluntad de Dios por el resto de tu vida, de mi vida, es hacer la voluntad de Dios ahora, hoy mismo, en las pequeñas cosas. Que nuestra necedad, nuestra arrogancia no prevalezca, que prevalezca justamente el amor, la mansedumbre, el sometimiento. Como lo hizo Pedro, obedeció al Señor, no hizo lo que él pensó. Leamos el corazón de Pedro. Es en vano, lo voy a hacer. No, se dejó llevar y lo hizo. ¿Cuál fue el resultado? Redes llenas, barcas llenas. Dice la palabra que se hundían. ¿Se imaginan? Nosotros podemos estar inundados de gozo. Muchas veces por nuestra necedad, por no dejarnos llevar por la voluntad. Si lo tuviéramos a Cristo. Señor, hoy hemos aprendido algo nuevo y deseamos justamente que cada nuevo día nos des esa maravillosa oportunidad de buscar tu guía y someternos a tu voluntad, sabiendo que debemos obedecerla como tú lo mandas y lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Tenemos una pequeña oración para terminar. Amado Dios y Padre, te agradecemos siempre por tu palabra, te agradecemos porque tu palabra es clara y en este momento rogamos para que nuestro corazón hoy pueda estar abierto y a disposición de nuestro Dios para que Él justamente nos dé las palabras
adecuadas, que nos dé justamente esas ganas y esa voluntad de estar siempre a tu servicio, que pueda reportarme a cada instante y estar presente sabiendo que nuestro Dios, Él nos llama. Debemos ser luz en este mundo de tinieblas y hoy es el momento para resplandecer. Gracias por todo, amado Dios, en el nombre precioso de mi Salvador Cristo Jesús. Oro. Amén. Bueno, hermanos, ahora para terminar, le damos gracias a Omar que tuvo la palabra de Dios. Y recuerden, el lunes a las 20 horas, reunión de enseñanza por YouTube. El miércoles a las 20:30, reunión de estudio y oración. Y el domingo a la misma hora, cena y predicación de su evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias por el día que tú nos diste, te damos gracias por poder participar de tus mandatos, por poder transmitir tu palabra, Señor, porque cada día nos llenas de bendiciones, Señor, como tú siempre lo haces, Señor, y ahora te pedimos que bendigas estas palabras que se han dicho, Señor, que sean una bendición para los que estén escuchando, y que nos bendigas a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Amén. Chao.